Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el presente mes el ciclo de partidas de Alexander Alekhine, cuarto campeón mundial de ajedrez. En el siguiente ejemplo, Alekhine ha unido el ataque de las piezas en un flanco con operaciones por la línea abierta que se encontraba en el otro extremo del tablero. La reciente partida corresponde a un gambito dama jugada en la ciudad de Bad Nauheim, Alemania, en 1937. Alekhine con las piezas blancas y el extraordinario Bogolyub, gran maestro ruso nacionalizado alemán posteriormente. Las blancas inician el juego con D4, Alekhine con las piezas blancas y Bogolyub con las piezas negras. D5, C4, E6, caballo C3, caballo F6, alfil G5, alfil E7, caballo F3, H6, alfil H4, enroque corto, B6. Este sistema de apertura era empleado con frecuencia y provecho por Tartakower, gran maestro polaco. Ante esto, las blancas cambian algunos procedimientos de la lucha, pero ninguno resulta conveniente para rechazar. En la presente partida, decidí permitir a las negras que realizaran su plan de desarrollo, más exactamente la primera parte de este plan, consistente en las jugadas alfil B7, caballo B a D7 y C5, y precisamente procurar obtener ventaja solamente de un detalle de la posición, de que la dama de las negras no dispone de la diagonal de 8 a 5, y por eso no le sería fácil encontrar una casilla propicia. El desenvolvimiento de la partida demostrará hasta qué punto la realización de esta idea resultó ventajosa. Por sí misma, la partida carece de finuras técnicas y de momentos emocionantes. Sin embargo, no es en absoluto aburrida y traerá provecho a los estudiosos de la teoría. Palabras de Alexander Alekhine. Torre C1. Actualmente se hace el cambio con más frecuencia en D5. Alfil B7, alfil E2, D por C, alfil por C4, C5, enroque corto, caballo B a D7, dama E2, caballo E4, caballo por E4. Había aquí a disposición de las blancas una curiosa posibilidad de jugar la siguiente línea, que la mostraremos. Alfil G3, con tal de que si caballo por tomar este caballo con el peón F. Por este cambio se abriría la línea alfil rey, la F, para el ataque al rey de las negras, y su propio rey se escondería confiado después de H3 en la covacha tapada por todas partes, H2. ¿Ah? Pero jugaron caballo por E4, alfil por H4. Si alfil por E4, venía alfil G3. Caballo C3. Buena jugada. Alfil F6. Torre F a D1. Nótese la posición de las piezas blancas, armónicamente dispuestas, todas en pleno centro del tablero, comparado con la acción de las piezas negras, que las torres, ninguna de las dos torres negras juega. Ese es un detalle importante. Y el caballo de D7 no está tan bien ubicado, por así decir. Y la dama, que se encuentra negra con visión de rayo X en la columna D, frente a la torre blanca. Dama E7,
Otra muy buena jugada, alfil A6. Y aquí el motivo del retroceso del caballo blanco con la jugada 14. La jugada 14, caballo C3. Se cambiarán los alfiles blancos y aparecerá una peligrosa presión sobre el debilitado campo de las blancas del flanco de dama, de las negras, mejor dicho. Torre a B8. Alfil por B7, torre por B7, y ahora el caballo puede centralizarse. Prescindiendo del aislamiento del peón en D4, Alekhine se adueña de la única línea abierta, lo que otorga a las blancas una prolongada iniciativa. C por D, privando, ¿no es cierto?, a las negras de las fuertes casillas C5 y E5. Torre D8 permite a Alekhine debilitar la posición de peones del enemigo en el flanco del rey. Esta debilitación podía haberse prevenido retrocediendo con el rey a H8 o con el caballo a B8. Y únicamente después de empezar la reagrupación de sus piezas. La falta de cuidado de Bourgogne pone en manos de las blancas varias ventajas, porque les permite, además de la operación de la línea C, comenzar el ataque en la abierta posición del rey de las negras. Dama A6, buena jugada. Caballo B8. Pero esta jugada intermedia es muy buena, debilitando el enroque de las negras. Caballo por F6 jaque. Obligado a tomar de peón porque si no se pierde la torre en B7. G por F. Dama E2. Las blancas tienen ahora dos importantes supremacías. La vertical abierta C y el debilitado flanco rey de las negras. Con un juego correcto, esto tiene que resultar suficiente para la victoria. Palabras del extraordinario Alexander Alekhine. Torre B a D7. Torre D3. Torre D5. Torre D3, C3. Excelente posición para la torre. Desde aquí está preparada para irrumpir en el campo enemigo y al mismo tiempo puede apoyar las medidas de ataque de su ejército al flanco del rey. Rey H7. Ahora un pequeño aire por cualquier detalle para cuidar la primera fila. A5. Es necesario recordar una vieja y buena ley. No mováis los peones en lugar donde no estéis débiles. Naturalmente había que contenerse de este movimiento que solo debilita al peón de B6. Un sabio consejo. Sobre todo para los finales de partida. A3. Torre G8. Torre C7. Caballo D7. Torre 1 a C6, amenazando obviamente torre por B6, ya que el caballo en D7 está clavado por la acción de la torre blanca en C7. Dama F8. Dama C2 jaque, señoreando en la columna C. F5. Otra brecha abierta en la posición del enemigo. Las blancas reciben ahora la posibilidad de barloventear con sus piezas por el debilitado campo central de las negras y el flanco del rey. Torre C8. Dama E7. Torre por G8. Rey por G8. Dama C1.
Es el comienzo del aprovechamiento metódico de las debilidades de las negras en el campo enemigo. Alekhine pasa la dama a F4, desde donde ataca al flanco del rey y al mismo tiempo no desatiende la otra mitad del tablero. Rey G7, dama F4, dama D8, ya amenazaba dama G3, jaque, y seguido de torre C8. Por eso el negro baja con la dama a D8. A4, previniendo la salida de la torre a B5 y al mismo tiempo cediendo el turno a la jugada del enemigo. B5. Crece el asombro. La mejor defensa consistía en la espera de los acontecimientos, ya que la mínima actividad en una posición tan mala da a las blancas solamente objetivos para el ataque. En caso, por ejemplo, de rey H7, Alekhine tendría que volver de nuevo con la dama a través de C1 a C4 para desde aquí apoyar la acción de su torre por la toma de la octava horizontal. Después de esto, las blancas podían continuar otra vez el ataque combinado a las debilidades de las negras en los flancos del rey y de la dama. Pero esto apresura los acontecimientos. B5. Dama G3 jaque. Rey F8. Torre D6. Buena jugada. Ganan un peón. La contestación de las negras es única, ya que naturalmente no pueden permitir la completa destrucción de su configuración de peones después de torre por D5, seguido de peón por peón. Así que las negras juegan dama A8, A por B, y no se puede capturar ese peón porque se queda el caballo que está en D7. Dama B7, ahora torre por D5, dama por D5, B6, buena jugada. No se puede capturar caballo por B6 debido a dama B8 jaque ganando el caballo. Dama C3, dama C7, dama por C7, B por C7, caballo B6, caballo E5, rey E7, caballo C4, no se puede tomar este caballo blanco porque si no el peón blanco corona, caballo C8, caballo por A5, acá tenemos la debilidad realizada por las negras al haber jugado A5. Rey D7, rey H2, rey por C7. Todo esto era forzado. Al llegar al final, la partida se gana sin dificultad por la flanca, porque el peón de más B2 distrae la atención de las piezas negras, mientras el rey de las blancas y el caballo organizan el ataque a los peones del flanco del rey. Rey G3, rey D6, rey H4, rey D5, rey H5, rey por
D4, rey por H6, E5, tratando de crear un peón pasado, rey G5, obligando a esta jugada, F4, H4, F6 jaque, con la esperanza de pasar con el peón de E5. No obstante, las blancas sin grandes esfuerzos liquidan este peón. Rey por F6, E5, caballo B3 jaque, rey D5, D4, perdón, rey D5. Ante otro retroceso del rey, las blancas dan jaque, toman el peón de E5 y llevan su peón H a dama. H5, E6, F por E, F por E, caballo C1, y las negras abandonan porque ese peón no alcanza a coronar. Llega primero el peón blanco. Y nótese que el caballo no tiene chance de traspasar la mitad del tablero. Una hermosa partida de Alexander Alekhine. Ataque en ambos alas con un final de caballo, no es un final de piezas menores, donde los finales de caballo son realmente finales de peones. Muy didáctico. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes y eso ha sido todo por ahora.